Recientemente, el presidente Trump insinuó un ataque a Nigeria. Están ocurriendo cosas bastante impactantes en varios lugares. Hoy veremos por qué Trump dijo esto y si realmente es posible. Veámoslo ya. El presidente Trump escribió el 31 de octubre en su Truth Social que el cristianismo en Nigeria enfrenta una amenaza existencial. Afirmó que miles de cristianos están siendo asesinados por el islamismo extremista y que Estados Unidos está dispuesto y capacitado para salvar a la gran población cristiana mundial. El 1 de noviembre también mencionó los ataques en Nigeria en Truth Social. Advirtió que si Nigeria permite la masacre de cristianos, Estados Unidos suspenderá la ayuda y podría intervenir militarmente para eliminar a los grupos armados responsables. Indicó que pedirá al Departamento de Defensa preparar posibles acciones. El exsecretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el Departamento de Defensa está listo para actuar y que, si Nigeria no protege a los cristianos, matarán a los grupos armados responsables de atrocidades. En Nigeria, los conflictos entre pastores musulmanes y agricultores cristianos han persistido por mucho tiempo. Los musulmanes viven principalmente en el norte, mientras que los cristianos están concentrados en el sur. Las dos religiones dividen el panorama religioso de Nigeria, lo que intensifica aún más los conflictos. En Nigeria, el Islam es el 53.5%, el cristianismo 45.9% y el vudú 0.6%. Cristianismo e Islam están divididos en partes iguales. Los actos violentos de Boko Haram, grupo islámico fundado en 2002, son un factor clave de inestabilidad. Este grupo armado islámico ha estado atacando indiscriminadamente a civiles, proclamando el establecimiento de un estado califato en la región norte y la ejecución de cristianos. Boko Haram significa que la educación occidental es pecado. Los enfrentamientos entre Boko Haram y fuerzas religiosas en Nigeria siguen y, tras 16 años de conflicto, han muerto más de 40.000 personas. El auge de grupos islámicos extremistas ha causado la masacre de muchos ciudadanos. Por supuesto, lo interesante es que la mayoría de las muertes causadas por este conflicto no son principalmente cristianos, sino que han ocurrido principalmente en la región norte, donde Boko Haram tiene su base, y por eso la mayoría de las víctimas son musulmanes. En 2025 hubo 1.923 ataques a civiles en Nigeria, pero solo 50 fueron contra cristianos por motivos religiosos. Es probable que el presidente Trump haya anunciado un ataque a Nigeria por Boko Haram u otros grupos armados. Estados Unidos evalúa anualmente la libertad religiosa en cada país y designa como países de especial preocupación a los que violan o permiten violaciones graves. La última designación fue en diciembre de 2023. China, Irán, Corea del Norte y Rusia figuran entre los 12 países de especial preocupación. En esta ocasión, el presidente Trump designó a Nigeria como un nuevo país de especial preocupación. En esta ocasión, el presidente Trump también pidió al congresista Laili Miwa, quien ha estado instando a designar a Nigeria como país de especial preocupación, y al presidente del Comité de Asignaciones de la Cámara, Tom Cole, que investiguen este asunto y le informen al respecto. Probablemente, Estados Unidos seguirá presionando a Nigeria en el futuro. Por supuesto, la posibilidad de que realmente lleven a cabo un ataque militar es baja. Sin embargo, existe una posibilidad considerable de que con la cooperación del gobierno de Nigeria realicen ataques aéreos contra grupos armados o lleven a cabo operaciones ofensivas en áreas específicas. Si Nigeria no cumple con las demandas de Estados Unidos podría sacar una carta mucho más fuerte: la presión económica. Un ejemplo representativo es el presupuesto de ayuda, que es una forma exclusiva de presión. De hecho, Nigeria depende de la ayuda estadounidense para aproximadamente el 21% de su presupuesto nacional de reconstrucción. Esto significa que si Estados Unidos así lo decide, puede golpear directamente los servicios públicos clave de Nigeria. Por eso, a Nigeria no le resulta fácil rechazar las demandas de Estados Unidos. Por eso, aunque en apariencia reaccionan con fuerza diciendo que es una violación de la soberanía y una injerencia en los asuntos internos, en realidad, por detrás, están alineándose con la voluntad de Estados Unidos. El presidente Bola Tinubu de Nigeria, en entrevista con Reuters, dijo que si Estados Unidos respeta nuestro territorio, cualquier retraso será bienvenido. Oficialmente se oponen, pero en la práctica se someten a la cooperación con Estados Unidos. La razón por la que el presidente Trump muestra una actitud tan firme hacia Nigeria es, según la mayoría de los análisis, porque su objetivo es la economía china en África. China ha invertido hasta ahora al menos $20.000 millones, es decir, 29 billones de wones, en la construcción de infraestructuras clave como ferrocarriles, carreteras y puertos en Nigeria. China impulsa el proyecto de la Franja y la Ruta en Nigeria, financiando y construyendo las obras a través de empresas chinas, lo que busca convertir a Nigeria en una colonia económica china. En 2025, 2 plantas de litio financiadas por China iniciaron operaciones a plena capacidad. Además, la cooperación militar entre China y Nigeria también se está fortaleciendo.
En mayo de 2025, ambos países acordaron ampliar la producción de municiones en Nigeria y capacitar a personal especializado en defensa. Esto significa que la influencia de China en el continente africano está creciendo gradualmente. Estados Unidos consideró necesario detener esto. Por eso, los cristianos de Nigeria sugirieron intervención militar para justificar su visita a Japón. Además, sigue la guerra en Ucrania. Parece que pronto también intentarán invadir Venezuela, pero atacar incluso a Nigeria podría ser demasiado arriesgado. El año pasado también retiraron las tropas estacionadas en Níger, país fronterizo con Nigeria. El periódico alemán Die Welt evaluó que las amenazas del presidente Trump son solo simbólicas y políticas y que en realidad carece de voluntad para tomar acciones militares reales. Por eso, si llegaran a realizar un ataque, es muy probable que lo hagan en cooperación con el gobierno de Nigeria y que lleven a cabo bombardeos selectivos solo contra los grupos extremistas islámicos. Sería bueno ver también por qué China está invirtiendo en África. China no solo está invirtiendo en Nigeria. A simple vista, parece un socio de desarrollo que construye ferrocarriles, puertos y carreteras. Pero detrás de eso hay cálculos mucho más meticulosos. El 86% de la deuda de Nigeria es con bancos estatales chinos, principalmente el Banco de Exportación e Importación de China y el Banco de Desarrollo de China. El problema es que este dinero está diseñado para ser difícil de devolver. Si el pago se retrasa o no se realiza, China toma puertos, aeropuertos o minas según lo estipulado en el contrato. Este es el patrón típico de la diplomacia de trampa de deuda, confirmado en otros países. China adquiere activos construyendo infraestructura y luego los usa como garantía para aumentar su influencia política. Ese movimiento también es evidente en Nigeria. Si esta estructura continúa, Nigeria quedará atada a China tanto económica como prácticamente, y el control de la infraestructura clave pasará a manos de empresas chinas. Lo más grave es que no solo es un problema de dinero. China amplía su influencia política con este dominio. China firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa de Nigeria para dar mantenimiento, producir municiones y brindar apoyo técnico. La cooperación económica se está expandiendo hacia la cooperación en seguridad, llevando la estrategia de neocolonialismo económico de China a su etapa final. Prestan dinero, aseguran activos como garantía y controlan la seguridad con tecnología y equipos. Nigeria, por ahora, parece beneficiarse con la construcción de infraestructura, pero con el tiempo su deuda externa aumenta y se vuelve difícil implementar políticas económicas sin la aprobación de China. Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. Para Estados Unidos, que Nigeria, el mayor productor de petróleo de África con 200 millones de habitantes, caiga bajo la influencia china sería un error estratégico. Si Nigeria apoya a China, este país asegurará materias primas, protección militar e influencia política en África Occidental. Por eso el presidente Trump hizo declaraciones tan contundentes. En apariencia, es bajo el pretexto de proteger a los cristianos, pero en realidad es una respuesta geopolítica para frenar la expansión del dominio económico de China. De hecho, otra razón por la que Estados Unidos presiona a Nigeria es por su estructura política interna. Actualmente, el partido gobernante, liderado por el presidente Bola Tinubu en Nigeria, enfrenta una situación en la que el descontento público ha llegado al máximo debido a varios escándalos de corrupción y dificultades económicas. La inflación supera el 18% y el desempleo juvenil casi llega al 20%, provocando protestas masivas y opiniones antigubernamentales. La administración de Donald Trump está utilizando precisamente este caos como una palanca diplomática, es decir, como un instrumento de presión. Esto se debe a que los países políticamente inestables son más propensos a ceder ante la presión externa. Estados Unidos sigue presionando a este inestable gobierno de Nigeria y parece que detrás de esto hay una estrategia para reorganizar el régimen en uno proestadounidense. Estados Unidos ya ha usado este método antes. Antes, los regímenes de Gaddafi en Libia, Omar al-Bashir en Sudán y Mohamed Siad Barre en Somalia cayeron tras la intervención de Estados Unidos, que la justificó por derechos humanos y terrorismo. El presidente Trump está utilizando la misma lógica nuevamente. El gobierno de Nigeria no es del agrado de Estados Unidos, así que utilizan el tema de la persecución a los cristianos como pretexto para influir en la opinión pública local, desestabilizar la legitimidad del gobierno y fortalecer fuerzas políticas pro-estadounidenses a través de la oposición o el ejército. O también pueden presionar directamente al grupo en el poder para reorganizarlo. Esta estrategia tiene como objetivo crear un sistema favorable a Estados Unidos. Para Estados Unidos, Nigeria no es simplemente un país más de África, sino una nación clave que influye en toda África Occidental, por lo que no pueden permitirse perder esa influencia. Si Nigeria se inclina completamente hacia China, Estados Unidos perdería su base en África Occidental. Las declaraciones de Teoreompeu parecen ser un intento de Estados Unidos de aprovechar la inestabilidad política de Nigeria para recuperar control. Actualmente, el presidente Teoreompeu está haciendo declaraciones contundentes. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación actual? Por favor, déjenlo también en los comentarios. Con esto concluyo el video. Gracias.